Muy buenas. A ver, vamos a hacer un ejercicio de repaso de variables estadísticas, pero solo en la parte de los cálculos. Ya en clase hemos explicado un poco el sentido que tiene todo esto, pero solamente en este vídeo lo que nos vamos a dedicar es a repasar cómo se realizan las operaciones y sobre todo, ahora en este primer vídeo, la primera parte, la de la tabla de frecuencias, ¿de acuerdo? Bien, tenemos un ejemplo en el que una chica, Mercedes, hace un estudio estadístico sobre el número de televisores que tiene cada familia en un determinado barrio y ha obtenido estos resultados. Esto que estáis viendo pues significa que el primer hogar donde ha preguntado hay un solo televisor, en el siguiente hogar donde ha preguntado no hay ninguno y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, pues para construir la tabla, lo primero, la primera columna, tenemos que indicar los datos que aparecen que hemos recogido del estudio. Si os dais cuenta, hay hogares con 0, con 1, con 2, con 3, con 4 y con 5, que también hay por aquí algunos, ¿vale? Por eso aquí en los datos aparecen todos los resultados que se han recogido, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Segunda columna, frecuencia absoluta. Bien, en la frecuencia absoluta os recuerdo que hay que especificar el número de veces que este dato aparece, con lo cual solo se trata de contar. Entonces nos vamos a nuestros datos y vemos que el 0 aparece una vez, dos veces, tres veces y cuatro veces. Tenemos cuatro ceros, pues entonces en la frecuencia absoluta del 0 es un 4. Significa que este dato se repite cuatro veces en la recogida. Pues así con todos, ¿vale? Si siguierais contando, el 1 es un dato que se repite en ese listado 22 veces, el 2 21 veces y así sucesivamente. Bien, cuando se termina el total, en el total lo que hacemos es sumar todas las frecuencias absolutas de todos los datos, es decir, tenemos que sumar todas estas frecuencias absolutas. Y el resultado de esa suma es 75, que corresponde con el tamaño de la muestra. Es decir, hemos encuestado, hemos recogido 75 datos. Hay tres filas con 25 datos, pues 75. Tiene que cuadrar el número de datos que aparecen aquí con el tamaño de la muestra que aquí se representa. ¿Vale? Bien. Segunda columna. Tenemos la frecuencia relativa. ¿Vale? Se representa con F sub I minúscula. Esta frecuencia relativa se calcula dividiendo cada una de las frecuencias absolutas entre el tamaño de la muestra, entre 75. Por tanto, hago la división de 4 entre 75 y obtengo 0,05. Hay que redondear, por ejemplo, dos decimales, como hemos explicado en clase, como el siguiente es de los pequeños, pues se queda tal y como está, 0,05. Bien, pues por tanto la primera frecuencia relativa es 0,05. ¿Ok? Bien. Sigo con el siguiente. De nuevo tengo que dividir 22, la siguiente frecuencia absoluta, entre el tamaño de la muestra. Siempre se divide entre el tamaño de la muestra. Y así vamos construyendo todas las frecuencias relativas. En el segundo caso hemos dicho 22 entre 75, obtenemos 0,29. A continuación, otra vez igual, 21 entre 75, pues sale 0,28. Y así con todos, obteniendo la frecuencia relativa que nos indica estos datos qué parte de la unidad representan. Es decir, esto significa que de una unidad, pues 0,29, pues es precisamente la porción de la unidad que aparecen con el dato número 1. Bien, cuando hemos terminado de calcular todas las frecuencias relativas, las sumamos, obteniendo en este caso 0,99. Tenemos que obtener siempre un número que sea 1 o muy cercano a 1, por cuestiones del redondeo. Pues tiene que salir 0,99, 0,98, 1,01, 1,02. Si nos salen aquí números muy separados de 1, es que algún error estamos cometiendo. ¿Vale? Pues con eso tenemos la frecuencia relativa calculada también. Siguiente columna. Frecuencia absoluta acumulada. Acumulada
significa que vamos acumulando las diferentes frecuencias absolutas. Hay que usar las frecuencias absolutas para calcular las acumuladas, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se hace? Pues muy sencillo. La primera frecuencia absoluta la dejo tal y como está, 4. Y para calcular la segunda frecuencia absoluta acumulada, pues tengo que sumar la siguiente, es decir, 4 más 22 son 26. Y así sucesivamente. 26 más 21, 47. Bien, y así con todas. ¿Veis? 4, 26, 47, 63, 71, 75. Las frecuencias absolutas acumuladas no es necesario sumarlas, por eso el total lo dejamos vacío. Si tiene que coincidir esto con esto, porque aquí recordáis que habíamos sumado toda la columna y aquí la hemos ido sumando poco a poco, pues aquí tenéis esas dos cifras, tienen que coincidir. Bien, repetimos el proceso con la frecuencia relativa acumulada. Tenemos que construirla desde la frecuencia relativa y lo hacemos de la misma manera. El primer dato, tal cual, 0,05, ¿ok? Para el segundo, de nuevo, 0,05, le sumo 0,29, me sale 0,34. Y así con todo, voy sumando el siguiente, obteniendo la frecuencia relativa acumulada, que la estáis viendo aquí. De nuevo, esta columna no es necesario sumarla y lo que sí nos tiene que ocurrir es que estas dos cantidades tienen que ser iguales. Como aquí en su momento habíamos sumado todas las frecuencias relativas para obtener esta cantidad y aquí la hemos ido sumando poco a poco, pues estos dos números tienen que coincidir. Bien, el tanto por ciento. Bueno, el tanto por ciento es un resultado que se obtiene directamente desde la frecuencia relativa también. ¿Cómo? Pues tan fácil como multiplicar la frecuencia relativa por 100. 0,05 por 100, pues es un 5%. Es decir, el 5% de los datos obtenidos en la encuesta son ceros. Es decir, el 5% de los hogares no tienen televisor. 0,29%. De nuevo, pues 29%. Quiere decir que el 29% de los hogares tienen una sola televisión. Y así sucesivamente. 5, 29, 28, 21, 11 y 5%. Esta columna, pues sí la sumamos. Esta columna, el tanto por ciento, la sumamos y aquí nos tiene que salir un número o 100 o muy cercano a 100, porque estamos hablando de la distribución en porcentajes. Por tanto, el 100% de los datos tienen que estar aquí. De nuevo, si no nos da el 100% exacto, nos tiene que salir un numerito muy cercano, por cuestiones relacionadas con el redondeo. Vale. Y por último, las dos columnas que nos faltan son las dos columnas que vamos a necesitar para calcular los parámetros de centralización y de dispersión. ¿Cómo se calculan? Pues también de manera sencilla. Esta primera tengo que multiplicar cada dato por su frecuencia absoluta. Cada dato 0, 0 por 4, 0. El siguiente igual, 1 por 22, 22. 2 por 21, 42. Y así con todos. ¿Veis? Aquí están los primeros que yo había calculado. Y es necesario, porque luego nos va a hacer falta, esta columna sí tendremos que sumarla, obteniendo un total de 164. ¿Ok? Bien. La última. En la última columna tengo que multiplicar cada dato por sí mismo y por la frecuencia absoluta. Recordad que elevado al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo. 0 por 0, 0. 0 por 4, 0. ¿Vale? 1 por 1, 1. Y 1 por 22, 22. Siguiente, 2 por 2 son 4. 4 por 21, 84.
y así sucesivamente. Bien, también se puede hacer multiplicando esta columna por el dato, pero bueno, no quiero liaros mucho. ¿Veis? Ya tengo 0, 22, 84 y esta columna también se vuelve a sumar todo porque nos va a hacer falta para los parámetros de dispersión. Aquí está el total de esta columna. Bien, pues eso es todo con respecto a la tabla de frecuencia. Hasta luego.